Hola cronistas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube familiar Crónicas de Asturias. Hoy, como podéis ver, estamos en un nuevo vídeo y en una nueva playa de la costa asturiana. Nos encontramos en el pueblo de La Isla, en el concejo de Colunga, el cual nos encanta, la verdad. Hemos estado en otras playas de este concejo, como por ejemplo La Griega, en la que también hemos hecho vídeos, los cuales podréis ver muy prontito en nuestro canal de YouTube Crónicas de Asturias. Como podéis ver, tengo a mi mano izquierda precisamente La Isla, que da nombre a este pequeño pueblo, y a mi mano derecha tenemos un pequeño camino, paseo o ruta, que es el que vamos a hacer hoy. Además, en este podremos encontrar unas trincheras republicanas de la guerra civil que se vivió aquí en Asturias, unas trincheras que nunca se llegaron a utilizar, pero que tienen un contexto histórico muy bonito que hoy vamos a ver en este vídeo, así que quedaros hasta el final para poder descubrirlo con nosotros como todos los fines de semana. Ahora nos vemos. Como bien nos anuncia este cartel, hacia la izquierda se va hacia el pueblo de La Isla y hacia la derecha al de Huerres. Hay que tener cuidado, como pone en el cartel inferior, ya que esta es una zona de acantilados, y como pone esta última señal hacia la derecha, o sea, continuando por este estrecho paso, vamos a dar hacia las trincheras de la guerra civil que os mencionamos antes, las cuales tienen una historia preciosa y hoy os las vamos a contar en este vídeo de Crónicas de Asturias. Hay que tener mucho cuidado en este estrecho paso, ya que, como podéis ver, apenas pueden pasar dos personas muy justas, así que vamos a andarnos con mucha precaución. Como podéis ver también a nuestra mano derecha tenemos la playa, la isla y el mar Cantábrico que se adentra en esta pequeña bahía que hacen estos preciosos pueblos de la costa asturiana. Hoy vamos a ver un poquito de su historia, como os decía, y vamos a grabar unas escenas preciosas, ya que este pueblo hace unos paisajes muy bonitos que vamos a poder ver aquí. El agua es súper cristalina y la arena está muy limpia en esta playa. Además, a lo largo de toda esta pequeña ruta hasta las trincheras nos podemos encontrar con diferentes mesas en forma de merendero en las que se puede almorzar después de venir hasta aquí caminando. Por ejemplo, esta ruta, decir también que comunica con la playa de La Griega en este mismo concejo citada anteriormente en la presentación del vídeo. Como podéis ver, este camino por el que vamos ahora no está ni asfaltado ni con tierra, sino que tiene mucha vegetación, mucha hierba, lo que lo hace muy bonito. Aquí nos encontramos algunas mesitas más en forma de merendero, como os mencionaba anteriormente, de fondo unos pescadores, y con el mar de un lado y los pastos para el ganado de las buenas gentes de este pueblo de otro, continuamos con nuestro camino hacia las trincheras y hasta todo lo que os podamos mostrar en este vídeo. Hoy contamos con una ventaja a la hora a la que estamos grabando este vídeo, ya que no hay mucha gente, lo que nos resulta muy fácil para la edición de este vídeo. Otra cosa interesante es que podréis encontrar muchas fotografías de las que hagamos aquí y alguna toma que no salga en el vídeo en nuestro Instagram Crónicas_Asturias, el cual actualizamos diariamente con post e historias.
Y bueno, chicos y chicas, pues por aquí, como podéis ver, llegamos a las trincheras del bando republicano en esta guerra civil española, como os decíamos, en el norte de la península. Como podéis ver, son diferentes caminitos de baja altura, de poca profundidad, que pues se entrelazan para hacer pues todo este conjunto de trincheras que podemos ver aquí. En julio de 1936, al sobrevenir la contienda civil, el Concejo de Colunga permaneció en el bando fiel a la República. Situado en una retaguardia lejana de los campos de batalla, la guerra terrestre no llegaría al concejo sino muy al final de la lucha en Asturias y en el Frente Norte, que sería en octubre de 1937. Esta lejanía del frente no le libraría, sin embargo, de sufrir los achaques propios del conflicto al establecerse en sus proximidades, en Sales, un aeródromo de la aviación republicana que provocaría como reacción la presencia con cierta frecuencia de la aviación adversaria sobre la villa. Por otra parte, su situación en el litoral le haría vivir con angustia de la amenaza que supondría la presencia de los buques de la Marina Nacional que patrullaban el Cantábrico. Tal temor impulsó a las autoridades militares asturianas a elaborar un plan de defensa de costas. Dentro de este plan se encuadra la realización de un conjunto de trincheras que tenemos aquí a la vista, excavadas sobre un promontorio en el extremo norte de la playa de la isla, con el indudable propósito de contrarrestar cualquier posible asechanza desde el mar sobre la misma. Su configuración le confiere un interés excepcional, al haber sido excavadas en disposición radial, en forma de erizo que se llama, algo completamente inusual en Asturias, donde las trincheras son casi su totalidad lineales o línea quebrada, mientras que la que tenemos aquí a la vista fueron expresamente proyectadas y realizadas así, tal como si sugiriese un desdén hacia las dificultades del terreno, que llevó a acabar en algunos puntos en roca viva para ajustarse al plan previsto, en lugar de adaptarse a bordear las rocas. Por otra parte, bordeando la senda costera, discurre un antiguo muro de piedra que separa las trincheras de la finca colindante, que a la altura de la posición muestra un tramo reconstruido tras haber sido derribado en su día, sin duda para permitir una fácil comunicación de la misma con su retaguardia. En el verano de 1937, tras la ocupación de Cantabria en apenas 15 días, las tropas de Franco entraban en Asturias por el oriente el 1 de septiembre, tomando Pimiago y Panes, e iniciando una decidida penetración en nuestra región que amenazaba con ser tan rápida como la de Santander. No fue así. La enconada resistencia del 17 Cuerpo del Ejército de Asturias iría ralentizando el avance de las brigadas navarras hacia el oeste. De suerte que hasta en la segunda mitad de septiembre no alcanzaría estas el profundo tajo por el que discurre el río Sella entre las Riondas y las proximidades de Ribadesella, enfrentándose al arduo problema que suponía salvar tan abrupto obstáculo. Llegóse entonces al extremo de considerar la posibilidad de una operación de desembarco anfibio a retaguardia de la línea avanzada republicana para devolverla y lograr su derrumbamiento, sorteándose la dificultad de cruzar el curso del Sella en fuerza. No andaba pues muy descaminados los colungueses al procurar una defensa de sus playas tan adecuadas a una operación de este tipo. Finalmente no fue necesaria. La línea del Sella se derrumbó por envolvimiento, pero no desde el mar, sino por tierra. La primera brigada de Navarra, tras ocupar Riondas el 13 de octubre, iniciaba la subida a la sierra del Cusueve, alcanzaba el mirador del Fito y descendía el 17 por la ladera norte hacia Caravia, donde confluiría con la cuarta brigada de Navarra, que había cruzado el Sella, sin resistencia en esa misma jornada, continuando ambas hacia la isla y hacia Colunga, en donde entraban, no sin lucha, interviniendo aún en ella la artillería, la aviación y los carros de combate de ambos bandos. La guerra pasó sobre Colunga tan rápida y violenta como un ciclón. 4 días más tarde, el día 21 de octubre, finalizaba la lucha en Asturias, desapareciendo así el Teatro de Operaciones del Norte, aunque la contienda aún se prolongaría un año y medio más en otras regiones de España. Las trincheras de la isla habrían quedado inéditas, sin tener la oportunidad de entrar en combate, mirando cómo estaban hacia el mar y la playa. Lo más cerca que habían tenido la guerra para la que fueron construidas habían sido los bombardeos efectuados el día 30 de septiembre de 1937 por los buques nacionales Crucero Almirante Cervera y Minador Júpiter contra el tramo de la carretera de la costa entre Berbes y la Punta de los Carreros, unos 6 kilómetros al este de la isla. Las trincheras que se excavaban se complementaban habitualmente con defensa de sacos terreros y barreras de alambre de espino. Estas últimas no serían necesarias en la isla por tratarse de obras de vigilancia y defensa de costa, con puestos de tiro y observación abiertos al borde del acantilado.
Tampoco precisaban estas trincheras de los usuales refugios horadados en tierra, pues su guarnición disponía de un cómodo alojamiento en el caserío inmediato, mientras mantenían la posición solamente a los vigilantes de turno de guardia. Pese a todo, la vida de las trincheras resultaba muy dura. Aparte de la intemperie, los hombres permanecían en ellas con los pies sumergidos casi constantemente en el agua y en el barro, que llegaba a producir la enfermedad conocida como pie de trinchera. Como podéis ver, en este tramo de la trinchera apenas se ve profundidad, mientras que, por ejemplo, en estos otros por los que estamos caminando sí que se ve algo más de desnivel en esta. Esta, sin embargo, esta trinchera es una muy poco profunda, ya que simplemente servía para vigilancia y defensa en el caso de que fuese necesario. Como hemos leído anteriormente, las trincheras de la isla nunca se llegaron a utilizar. Como podéis ver, este de aquí sería un puesto de vigilancia. Podemos encontrar 4 o 5 a lo largo de todo este recorrido de trincheras, este laberinto. Este sería uno de ellos en el que un vigía se dispondría a, pues eso, otear el horizonte en busca de barcos del ejército sublevado. Como podéis ver por aquí, lo que os digo, son trincheras con muy poco fondo, ¿no? Ya que simplemente eran eso, pues de defensa en caso de que fuera necesario, y fundamentalmente de vigilancia para alertar a otros mandos que estarían dentro del pueblo en caso de que se produjese un asalto a los pueblos cercanos, de un desembarco. Como os comentaba anteriormente, en estos 250 metros cuadrados aproximadamente de todo lo que es el complejo de las trincheras, podemos distinguir distintos puntos de observación encarados hacia el mar, ¿no? Desde donde los vigías pues alertarían a las tropas republicanas que estarían en el pueblo de un posible desembarco del bando nacional. Me imagino yo que esto de aquí sería una zona de reunión u organización, ¿no? En el que pues los distintos soldados se repartirían sus funciones diarias a lo largo pues de todo este complejo. El punto número 1 señala la entrada desde la playa. Nosotros ahora mismo nos encontramos en el punto número 2, donde está este panel informativo. En el punto número 3 estaría la valla que rodea todo el complejo, que es esta que se puede ver aquí, y la 4 es el área de trincheras, como podemos ver en la imagen. Fijaros qué preciosa vista nos podemos encontrar del mar desde este punto en el que nos encontramos ahora mismo. Un sonido muy relajante es el que nos llega de las olas hasta donde nos encontramos. Como os mencionaba en la introducción de este vídeo, aparte de las trincheras que se pueden ver aproximadamente pues al comienzo de la ruta, pues eso, estamos haciendo una ruta, ¿vale? O sea, no es simplemente venir a ver las trincheras, sino que por aquí también hay un paseo muy bonito que es el que estamos ahora mismo haciendo toda la familia Marsu, que continúa por aquí. Como podéis ver, continuando por la ruta nos encontramos con este pueblo a mitad de camino.
Y bueno, chicos y chicas, pues con la colonia escolar del pueblo de la Isla de Fondo me despido de vosotros un domingo más. Muchísimas gracias por vernos hasta aquí. Recordad, compartid, comentad y suscribiros a nuestro canal de YouTube familiar Crónicas de Asturias y dejarnos también, recordaros antes de que os vayáis, de pasaros por la descripción en el que encontraréis nuestro grupo de enlaces, entre los cuales se encuentra un nuevo curso de asturiano que hemos comenzado para todas aquellas personas que quieran aprender la lengua que desde hace muchos años se habla en nuestro Principado de forma sencilla y rápida, a tu tiempo, a tu ritmo, y pues con un montón de cosas chulísimas que encontraréis en esa clase. Muchísimas gracias de nuevo por vernos hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo la semana que viene. Hasta entonces, cronistas.